Buen día, esta es nuestra exposición de la esclerosis lateral en la mano, de los componentes biología y física. El trabajo está elaborado por Dana García, Ariadna Arias, Angie Patiño y Sara González. Vamos a hablar acerca de la esclerosis lateral amiotrófica o también conocida como ELA. Este grupo pertenece a dolencias llamadas enfermedades de las neuronas motoras. Las neuronas motoras degeneran o mueren y dejan de enviar mensajes a los músculos, imposibilitando su función. Los músculos gradualmente se debilitan y se gastan, lo que quiere decir atrofia, y se contraen. Su clasificación. Según sus manifestaciones clínicas, tenemos como primera la atrofia muscular progresiva, AMP, que es una enfermedad de la motoneurona poco frecuente, caracterizada por sus hallazgos aislados de afectaciones de la motoneurona inferior, incluyendo debilidad flácida, progresiva, atrofia muscular, fasciculaciones y reflejos osteotendinosos reducidos o ausentes. Tenemos la clásica, que representa al 65 a 70% de los casos, y el pico de edad es desde comienzos de 58 a 63 años. En este patrón hay afectación de las neuronas motoras superior e inferior y en un principio de las extremidades, con diseminación posterior al resto de la musculatura corporal, también incluyendo destacados bulbar y por último la falla respiratoria. Tenemos la esclerosis lateral primaria, LP, que representa el 20% de los casos de las enfermedades motoneurales en el adulto. Se debe al daño de la NMS sin ningún signo de la NMI y comienza con paraparesia espática y pura. Con el transcurso del tiempo también va debilitando los brazos, las manos y los músculos orofaringeos. El 50% de estos pacientes pueden tener espasticia de la vejiga urinaria. Células afectadas. La esclerosis lateral amiotrófica o ELA es una enfermedad del sistema nervioso que ataca a las células nerviosas, específicamente las neuronas motoras, que son las que controlan los movimientos voluntarios. Se extienden desde el cerebro hasta la médula espinal a todos los músculos del cuerpo. Cuando una persona padece de ELA, sus neuronas motoras se deterioran a tal punto que se dañan y mueren. Cuando éstas se dañan, dejan de enviar mensajes a los músculos por lo que estos ya no pueden funcionar y gradualmente se debilitan, se desgastan y se atrofian. La ELA también es conocida como enfermedad de Lou Gehrig. Uno de 10 casos de ELA se deben a defectos genéticos. La causa se desconoce en la mayoría del resto de los casos. Se continúan estudiando las posibles causas. Claro que hasta el momento la mayoría de las teorías se centran en una interacción compleja de factores genéticos y factores ambientales, que en conjunto generan unos factores de riesgo. Estos factores de riesgo son el factor hereditario, que entre el 5 y 10% de las personas con esclerosis lateral amiotrófica la heredaron, y la mayoría de los hijos de personas con esclerosis lateral amiotrófica tienen un 50% de probabilidad de desarrollar la enfermedad. La edad. El riesgo de adquirir la enfermedad esclerosis lateral aumenta con la edad y es más común entre los 40 y mediados de los 60 años que aparezca. En el sexo, antes de los 65 años, la esclerosis lateral es un poco más común en hombres que en mujeres. La genética. Algunos estudios que examinan todo el genoma humano encontraron muchas similitudes en variaciones genéticas de personas con ELA familiar y algunas personas con ELA no hereditaria. Y estas variaciones genéticas podrían hacer que las personas sean más susceptibles a la esclerosis lateral amiotrófica. Y ya también puede ser que la enfermedad se desarrolle de unos factores ambientales, tales como el tabaquismo, que fumar es el único riesgo ambiental probable de que provoque esclerosis lateral, y también la exposición a toxinas ambientales. Fisiopatología. La ELA provoca la degeneración consecutiva de las neuronas motoras que inervan los músculos voluntarios.
Tanto la neurona motora inferior de la médula y el asta anterior y la neurona motora superior en la corteza cerebral. La manifestación en las personas que sufren de esta enfermedad es la debilidad muscular progresiva que lleva a la muerte, habitualmente por insuficiencia respiratoria. La supervivencia de esta enfermedad oscila entre meses a décadas, pero generalmente es de 19 meses a partir del diagnóstico y de 30 meses de su aparición. La pérdida de las neuronas motoras inferiores produce fasciculaciones, calambres, atrofia muscular y debilidad notoria, mientras que la alteración de las neuronas motoras superiores provoca espasticidad, hiperflexia, debilidad moderada, signos de Babinski y Hoffman, y la habilidad emocional. Las alteraciones en las neuronas motoras inferiores generan más discapacidad para los pacientes que las de las neuronas motoras superiores. Población afectada. Se observan diferencias en la edad de aparición de los síntomas, estando en torno a los 65 años en poblaciones con ancestros europeos y alrededor de los 55 en poblaciones genéticamente heterogéneas. Existe un pico de riesgo de desarrollar la enfermedad entre los 50 y 75 años, apreciándose un descenso del mismo a partir de dicho rango. En general, la enfermedad que comienza en los miembros a menor edad, con mejor función motora, mayor capacidad respiratoria, peso estable y mayor intervalo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico se asocia con una supervivencia más prolongada. Se estima que el riesgo de padecer ELA a lo largo de la vida es de 1 entre 350 en hombres y 1 entre 400 en mujeres. Hablando sobre la biomecánica, como sabemos, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que afecta directamente a la biomecánica de las diferentes partes del cuerpo y en su fase final, ya cuando está muy desarrollada, puede llegar a afectar la biomecánica en general de todo el cuerpo. Cuando hablamos de biomecánica, hacemos referencia a esa rama de la salud, de la ciencia, que estudia, analiza los diferentes movimientos que puede generar el cuerpo humano y de cómo las lesiones o las enfermedades, como es el caso, afectan esos movimientos. Entonces, tenemos que la enfermedad básicamente afecta los músculos y las diferentes extremidades, no permitiendo la contracción de ellos. Por ende, no se da lugar a ningún movimiento. Una mano sana genera los siguientes movimientos. El primero, tenemos un movimiento de flexión y extensión, que es el siguiente. Teniendo la mano en un estado plano, tenemos que se genera el movimiento de extensión y flexión. Este movimiento genera un arco de 150 grados, el cual se divide en 80 para la flexión y 70 grados para la extensión. Por otro lado, tenemos los movimientos de desviación, que estos pueden ser tanto radial como cubital. Tenemos la mano en esta posición. Entonces, esta es la parte radial que está denominada así por el hueso del radio y la parte cubital, denominada así por el hueso del cúbito. Entonces tenemos que la desviación es este movimiento, generando un arco de aproximadamente 50 grados, los cuales se dividen en 30 grados para la división cubital, que es hacia ese lado, y 20 grados para la desviación radial, hacia este lado. Ok, por otro lado tenemos la abducción y aducción de los dedos, que es el movimiento en el cual los dedos se separan y se juntan. Entonces tenemos que en la abducción los dedos se separan con un ángulo de 20 grados cada uno. Y en la aducción los dedos se juntan y se tocan entre sí. Por otro lado, tenemos diferentes tipos de agarre. Como sabemos, las manos son un elemento esencial en nuestro día a día. Con ellas comemos, nos peinamos, escribimos. Entonces tenemos que la mano genera diferentes tipos de agarre. Dentro de los que están
El agarre de potencia, que es este tipo de agarre donde vemos cómo se encuentran posicionados cada uno de los dedos. Tenemos otro tipo de agarre que es denominado el agarre de presión, que es cuando empuñamos la mano, que es este, que podemos generar cierto tipo de presión sobre un objeto. Tenemos el agarre de gancho, que es cuando nuestros dedos están en posición de gancho, haciendo la misma función que tendría un gancho, pues cuando agarras un maletín, una maleta, es en esta posición. Este es un tipo de agarre. Luego tenemos el agarre de pinza, que es cuando agarramos así. Se puede generar así. En cada uno de los dedos, cuando agarras un lápiz, de hecho se genera un agarre de pinza. Luego tenemos el agarre esférico, que es en esta posición. Si quitamos la pelotica, vemos cómo se encuentran cada uno de los dedos, como formando un tipo de esfera. Y por último, tenemos el agarre lateral, que es este tipo de agarre, cuando agarramos así cualquier objeto. Así. Tenemos que estos tipos de agarre pueden variar mucho dependiendo del sexo, dependiendo de la persona. Tenemos que en los hombres, en el sexo masculino, la fuerza de agarre de pinza, por ejemplo, se encuentra en los 5 kilogramos hasta los 9 años. Pero de los 9 a los 16 años, esta medida aumenta, aumentando a 9,5 kilogramos. En los hombres, se da más rápido, como que se da más rápido el aumento. ¿Me voy a entender? Como que tienen una mayor velocidad para aumentar la capacidad que tienen para agarrar cierto objeto. En las mujeres se da un poco más de manera más lenta. Además, tenemos que en las personas entre los 20 y los 25 años, el apretón medio es de 46 kilogramos de fuerza en hombres y de 29 kilogramos en las mujeres. Pero como les dije anteriormente, este valor va disminuyendo a medida que la persona va aumentando de edad. Porque de hecho tenemos que en personas de 60 a 69 años, este valor se ve bastante disminuido, estando en un rango de 39 a 29 kilogramos. Entonces, todos estos movimientos que les presenté anteriormente son movimientos de una mano sana. Pero entonces, como en la esclerosis lateral amiotrófica, las neuronas motoras no envían un pulso nervioso, el pulso nervioso no llega a los músculos y por ende estos movimientos no se generan. Por eso una persona con esclerosis lateral amiotrófica en las manos normalmente presenta esta posición. No puede generar los movimientos o los puede generar, pero de una manera muy, o sea, en muy bajo grado. Bueno, en el caso del tratamiento, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que afecta mucho la calidad de vida de quien la padece. De hecho, el tratamiento no está tan enfocado en curar la enfermedad, porque de hecho no hay una cura para esta enfermedad, ya que es una enfermedad de la que se conoce muy poco. De hecho, tampoco se conoce una verdadera causa, aunque estudios indican que entre 5 o 10 pacientes de 100 personas que lo padecen son por, son por cosas hereditarias, pero de hecho, aparte de eso, no se conoce más sobre la enfermedad. Entonces, el tratamiento va más enfocado a generar una mejor calidad de vida para quien la padezca. Entonces, por el lado de los medicamentos, tenemos dos tipos de medicamentos que son Edarabona y Riluzol. El segundo es un medicamento que se administra por vía intravenosa y que se demostró científicamente que reduce el deterioro del funcionamiento del día a día. Y el segundo medicamento mencionado es un tratamiento que
aumenta la expectativa de vida del paciente de 3 a 6 meses aproximadamente. Por aparte, el médico receta medicamentos para combatir los síntomas de calambres, de estreñimiento, de fatiga y hasta de depresión, porque de hecho dentro de un tratamiento óptimo para una persona que padezca este tipo de enfermedad, se tiene que dar un acompañamiento psicológico, porque no es solamente una enfermedad que afecte en general en muchos aspectos y la salud de la persona, sino que también afecta su parte psicológica, ya que pues se genera cierta preocupación y ciertas cargas, no solamente para la persona que la padece, sino también para sus familiares. Por otro lado, tenemos las fisioterapias. Las fisioterapias son de suma importancia, ya que mediante ellas se puede mantener un óptimo funcionamiento de los músculos. Es importante que la persona que tenga esta enfermedad haga ejercicio, no un ejercicio muy exigente, no un ejercicio que represente un impacto para el cuerpo, sino un ejercicio que le permita al paciente mantener los movimientos, que no se genere una atrofia muscular, porque pasa en muchos casos. Y no solamente ayuda a mantener los músculos activos en un mejor estado, sino que también ayuda a que la persona sienta un estado de beneficio, un estado de bienestar, un estado óptimo, que se sienta útil, que sienta que es productivo. Y diferentes investigaciones indican que las manualidades, en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica en la mano, las manualidades ayudan mucho en eso, porque se requiere mucho esos movimientos que les expliqué anteriormente en la biomecánica, exigen muchos movimientos, entonces los movimientos de los dedos y de las manos se mantienen activos, el músculo se mantiene activo en una mejor condición. Entonces, por ende, el deterioro no va a una velocidad tan alta, sino que el deterioro va a disminuir, no disminuye, sino que el deterioro no se da tan rápido como se daría si la persona no hiciera las fisioterapias o el ejercicio o las manualidades. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias. Ya.